entonces a grabar la clase de hoy, 1 de junio, que viene siendo nuestra penúltima clase. Mañana sería la última y ya la otra semana tendríamos el final y colorín colorado, o sea, este cuento se ha acabado. ¿Qué dudas hay del examen? Pues yo tengo una. Dígame. Buenos días. Por ejemplo, cuando se hace una notificación por estado, ¿cierto? Sí, señor. Digamos, la persona, el juzgado saca la providencia. Al otro día lo cuelga en la cartelera, no sé, pues el tema del juzgado, que es, eso tiene un nombre técnico, no recuerdo. Y después, 3 días para que quede en firme la decisión. En cualquiera de esos 3 días, él tiene la obligación de mandar, digamos, el documento de la apelación, ¿cierto? Hacer la apelación, el recurso de apelación, presentar la apelación, ¿cierto? A ver, otra vez. Sale la notificación por estados, ¿sí? Uh-huh. ¿Y qué es lo otro? Ellos tienen, el juzgado tiene la obligación de colgar, de publicar eso en los carteleras del juzgado. Sí. Y después de eso hay 3 días para que él haga el recurso, ¿cierto? Para que presente el recurso. Sí, después de la notificación por estado se tienen los 3 días, sí. Ah, bueno, y si por ejemplo, es que en el examen había un punto que era así como, digamos que él dentro de esos 3 días conoció la notificación, él tendría hasta ese 3 días para presentar el recurso. No es que él Sí. conoce, un ejemplo, vamos a hacerle un ejemplo, el día 1 se hizo la providencia, el día 2 lo colgaron, el día 3, hasta el día 3, 4 y 5 tendría él para recurrir, ¿cierto? A ver, Digamos que él, entonces, hágale. hagámoslo aquí. Listo. Pero qué pues, Fran. Entonces tenemos el día 1, espera, yo borro estas cositas aquí. A ver, dibujemos. Entonces, el día 1, este es el día que, ¿qué pasó ahí? Sale la providencia. Este es el día de creación de la providencia. Sí, señor. Ay, Dios mío. Listo. Día El día 2. 2 es la publicidad de la providencia. El día 2 es la notificación por estados, entonces. Ajá. Listo. Entonces, Bueno, todo ese día, desde por la mañana hasta por la tarde, está en la Secretaría del Juzgado. Listo. entonces él tendría el día 3, hasta el día 5 tendría para hacer el recurso, ¿cierto? Entonces tenemos, día 3 es el primer día de traslado, ¿sí? Ajá. Día 4, segundo día de traslado. Y día 5, tercer día de traslado. Todos estos 3 días son traslado. ¿Ya? Bueno, la pregunta es, si por ejemplo el día 4, que es el segundo día de traslado, se entera de la notificación, no es que él tenga otros 3 días de ahí en adelante para recurrir, No, él no, tiene no. hasta el día No, 5. no, no. Siempre es desde este día que está acá, el día en el que se dio el traslado, ¿sí? O sea, desde aquí se empieza a contar sin importar cuándo se dio usted cuenta, porque este fue el día en el que se hizo la notificación, ¿sí? A partir del día siguiente hábil al día en el que se dio la notificación, entonces empiezan a contar los diferentes días, el día ¿sí? Ah, Y a partir del día 6, digamos, sería que ya queda por esta ejecutoriada, ¿sí? profe, entonces la pregunta es, si yo, por ejemplo, me pasa esto y me doy día el cuenta, me doy cuenta, perdón, el día 6, Sí, ya no puedo hacer nada. nada, ya eso está Ah, en listo, firme, ya listo, quedaste profe, jodido. gracias. Pero es que hay una pregunta en el examen que está así y está mal la respuesta. O sea, creo que era como 19 de mayo, 19 de junio, pero no recuerdo, pero no la tengo acá a la mano. Pero listo, profe, gracias, me queda claro.
No se escucha, profe. Yo lo tengo frente, yo ayer hice lo que... Profe. Profe, silenciaste el micrófono. Aló, ya. Ahí, otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Que había una pregunta que quedó en... Profe, María José te la va a leer, que ella la tiene. Profe, pues me aparece en la pregunta 7, que fue un proceso declarativo, fue creado el 12 de junio del 2017, notificado el 13 de junio y notificado por estado el 15 de junio, hasta que ella tendrá el perjudicado por la decisión para interponer el recurso de apelación. Espérame, yo lo busco. Espérame, yo lo busco. Esa pregunta tenía el calendario ahí cerca. Sí, profe, tenía calendario. Entonces, ¿cómo dice? ¿Un auto qué dice? Un auto que resuelve incidente en avalúo e inventario de bienes en un proceso declarativo fue creado el 12 de junio de 2017, notificado en el sistema el 13 de junio y notificado por estados el 15 de junio. Dice notificado el 14, perdón. No, a mí me parece el 15 de junio. Es el 15. A mí me aparece el 14 y lo estoy mirando. Debe ser otra pregunta. Espérenme, yo la reviso acá en las cosas. Dame un segundito, por favor. Es que depende de si es del año 2017 o si es del año 2018. La que me está leyendo, con la que me pregunta Duan, es del año 2017. 2017. Listo. Entonces, ahí la respuesta es 21 de junio. ¿Ya? Venga, vamos a mirar acá. Espérenme, les comparto acá la esta. Entonces, aquí tenemos esto. Entonces dice, el auto que resuelve incidente en un avalúo de inventario de bienes en un proceso declarativo, fue creado el día 12 de junio del 2017, notificado en el sistema el día 13 de junio y notificado por estados el día 15 de junio. ¿Ya? ¿Hasta qué día tiene el perjudicado por la decisión para interponer el recurso de apelación? Entonces tenemos que fue creado el 12, notificado en el sistema el 13, ¿sí? Y puesto por estados, notificado por estados el día 15. Esta es la fecha importante. Todas las otras son basura y cáscaras para que usted se resbale y se mate en ellas. Este es el día importante, porque esto de que en el sistema, que el día de creación, que eso no es importante. ¿Qué es lo importante? El día que se notifica por estados. Ese es el día importante. Lo otro es cháchara. Entonces vámonos a junio, 15, ¿sí? Y entonces tenemos que son 3 días después de este. Entonces el primero viene siendo el 16,
el segundo viene siendo el 20 y el tercero viene siendo el 21, que es la respuesta correcta. Hasta este día tiene la persona para resolver. ¿Por qué el 21? Que es que el 19 es festivo. Entonces tenemos 1, 2, 3, ¿ya? Y en cuanto a la otra, la que es del 18, entonces tenemos un autocreación plebiscitario de avalos que fue creado el día 12, notificado en el sistema el 13 y notificado por estados el día 14 de junio del 2018. ¿Ya? Este es el día importante porque es el día de la notificación por estados. Entonces nos tenemos que ir a junio 14, que es viernes, y entonces contamos 3 días. 1, 2, 3 días. ¿Ya? Hasta el 19 tendría. O sea, esta es la respuesta. 19 de junio. ¿Listo? Ah, listo, profe, gracias. Entonces, la clave con eso es identificar cuándo fue la notificación por estados. La clave para usted identificar hasta cuándo tiene para proponer un recurso, para contestar una demanda, para hacer cualquier cosa, depende del momento en el que se hizo la notificación. Bien sea la notificación por estados o la notificación personal o cualquier tipo de notificación. Dependiendo del momento en el que se hizo la notificación por estados, estrados, personal, emplazamiento, conducta concluyente, cualquiera de los tipos de notificaciones que hemos mirado, en el momento en el que yo identifico cuándo se hizo, a partir del día hábil siguiente a esa notificación, es que empiezan a contar, con excepción de la notificación por estrados, porque la notificación por estrados se da la notificación por estrados en audiencia e inmediatamente dentro de la misma audiencia se da el término para solicitar recursos o lo que sea, ¿ya? Entonces, la clave ahí es uno identificar siempre cuál fue la fecha en la que se hizo la notificación. Y a partir del día siguiente, a menos que sea por estrados, y en ese caso entonces tenemos inmediatamente. Listo. ¿Alguien más tiene algún otro del examen? Uy, está más dulce este tinto. Bueno, entonces sigamos con el tema que veníamos trabajando. Entonces, estábamos hablando de los recursos, ¿cierto es? Y estábamos hablando de la casación. ¿Estamos? Sí, sí, señor. Listo. ¿Qué fue lo último que dijimos, por favor? Profe, estábamos en las causales de casación y quedamos en la tercera. Causales de casación. Y quedamos en la tercera. 336 en el 13. Listo, muy bien. Entonces, sigamos entonces acá con el tema que venimos tratando de las causales de casación. Entonces, ya vimos esta que es la violación directa de una norma jurídica sustancial. Vimos la segunda, que es la violación indirecta de la ley sustancial como consecuencia de un error de derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria o por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciación de la demanda y su contestación o de una determinada prueba. Por cierto, sobre ese tema en específico, creo que voy a dar una charla, una conferencia de
sobre el probatorio y sobre este tema específico de los requisitos probatorios, porque yo veo que hay muchas dificultades con la gente para entender cuándo se vulneran normas probatorias. Básicamente, primero les voy a contar esto. El sábado, no recuerdo si fue este sábado que pasó o el de atrás, mi compañero de oficina, mi primo Andrés, dio una conferencia acerca de la prueba digital en el proceso civil. Y entonces habla pues de la evidencia digital, las pruebas digitales, que estas son documentos y son valoradas como documentos según lo que dice el artículo 243 del Código Penal del Proceso, etcétera, etcétera. Entonces se habla pues una cantidad de cosas. Hacia el final de la entrevista, una persona llega y hace la siguiente pregunta. Dice, vea, con esto que está pasando de la virtualización de la justicia por lo del coronavirus y demás, a mí me interesa saber lo siguiente. Si uno tiene una escritura pública en original física y yo le tomo foto, la escaneo y mando eso al juzgado, eso es una prueba válida. Es decir, ese documento es válido como escritura pública. Esa era la pregunta. Entonces Andrés responde y dice, sí, claro, eso es válido, pues es que está tenido en cuenta dentro de lo que dice el Código General del Proceso, en el artículo 243, que es un documento, que son los escritos, los impresos, los mensajes de datos, ¿sí? Entonces eso es un mensaje de datos, es una imagen que se envía por internet, es un mensaje de datos. Sin embargo, otra persona, un señor, brinca ahí mismo y dice de forma incluso altanera, yo no estoy de acuerdo. Yo considero que eso no es cierto. Porque eso desmaterializa la escritura. Eso desmaterializa el documento. Entonces no puede ser tenido en cuenta porque ese documento tiene que presentarse físico. Y eso desmaterializa entonces la prueba y por lo tanto no puede ser tenido en cuenta esa foto o escaneo de la escritura pública. Y entonces ahí intervine yo y le dije, momentico, no, estás equivocado totalmente. Lo primero que uno tiene que entender es que dentro de los procesos, las pruebas, todas tienen que cumplir con unos requisitos, que son 4. Que sean conducentes o que sean idóneas, es lo mismo, la misma palabra. Que sean pertinentes, que sean útiles, que no sean ilícitas y además el juez tiene que valorar esos 4 requisitos: conducencia, pertinencia, ausencia de prohibición legal y utilidad, y definir si la prueba es admisible o no. Por si fuera poco, la conducencia, que es la idoneidad, dice que la prueba tiene que ser idónea para demostrar el hecho. Las pruebas, acuerden que yo les dije, las pruebas no están por sí solas. Usted pone pruebas porque quiere demostrar algo. ¿Qué es lo que usted quiere demostrar? Los hechos de la demanda. ¿Por qué quiere usted demostrar los hechos? ¿Eso para qué sirve? ¿Para qué vamos a demostrar hechos? Para decir, yo tengo razón cuando le estoy pidiendo a usted, señor juez, esto en las pretensiones. Entonces, deme lo que le estoy pidiendo. ¿Cómo digo yo al juez, deme los 1.000 millones de pesos que estoy pidiendo en las pretensiones? Entonces yo le digo, vea, si usted me tiene que dar 1.000 millones porque es que ocurrió esto, y hago una narración de unos hechos. Pero no basta con eso, yo le tengo que demostrar que los hechos son ciertos. Entonces yo aporto pruebas para demostrar que esos hechos son ciertos y decir por qué razón es que estoy pidiendo los 1.000 millones. ¿Listo? Entonces la conducencia está dada porque la prueba sea idónea para demostrar ese hecho. Entonces el hecho es una unión marital de hecho. Yo lo que necesito demostrar es que Pedro y María
tenían una unión marital de hecho. Y que por lo tanto, entonces, como había una unión marital, entonces se debe liquidar la sociedad patrimonial y se debe repartir las cosas que se consiguieron 50-50. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es demostrar que existe la unión marital. ¿Cómo demuestro yo que esa unión marital existe? Con una escritura pública. ¿Listo? Y entonces, ¿qué pasa si yo a esa escritura pública le tomo una foto y la envío al juzgado? Esa es la discusión. ¿Listo? Entonces, la conducencia dice que la prueba sea idónea. ¿Será idóneo? ¿Será posible demostrar con una escritura pública la unión marital de hecho? Sí, la ley 979 dice que así se prueba. Fuera de eso, el Código General del Proceso dice que los documentos se presumen auténticos. Y documentos, ya les dije que es los escritos, los impresos, los mensajes de datos, todo eso. O sea que esa foto, ese escaneo que yo mandé, es un documento. Profe, ¿qué es lo que dice que se presumen auténticos? ¿Qué ley? ¿Qué fue lo que usted dijo? Todos los documentos, el Código General del Proceso. Ah, el código, ya. Eso, ya, listo. Sí, o sea, específicamente, eso es el artículo como 250, pues. Vea, el 243 es el que dice que los documentos, ¿qué cosas son documentos? ¿Ya? Que nos hace una lista gigante. Y entonces llega y dice, son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotografías, cintas cinematográficas, discos, etc. Nos hace una lista gigante aquí el código, ¿vea? Sí, ese su merced en clase no los había explicado, sí. ¿Sí? Y luego acá se dice auténtico. Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la ¿ya? Fuera de eso, se dice que usted también puede aportar copias y que las copias también se presumen auténticas. Entonces yo no entiendo de dónde surge la idea de que si yo le tomo una foto a la escritura pública, lo cual podría tomarse como una copia, esa prueba no es válida, ¿sí? No es idónea. ¿Por qué toco este tema? Porque veo que lo que más dificultad le da a veces a los abogados son las reglas del derecho probatorio. Es decir, hay un consenso generalizado en cuáles son las normas sustanciales que vamos a aplicar. Es decir, en el caso que estamos hablando de unión marital, sabemos que la ley que rige la unión marital es la ley 54 del 90. Y que dice que si dos personas conviven por más de 2 años, entonces que forman la unión y que Y que si forman esa unión, entonces hay lugar a la sociedad patrimonial y entonces que eso es 50. En eso no hay discusión. La gente tiene claras esas leyes sustanciales. La gente también tiene claras las leyes procesales. Entonces hay que hacer para liquidar la sociedad, hay que hacer un proceso liquidatorio y ese proceso hay que hacer estos pasos y hay que inventariar y hay que hacer esto. Pero cuando llegamos al punto de las pruebas, de cómo se demuestra una cosa o se demuestra otra, o cuándo una prueba puede ser admitida o y cuándo no puede ser, ahí es cuando empieza Cristo a padecer. Ahí es cuando empieza el problema. Porque las personas parece que no manejan muy bien el derecho probatorio. Entonces, por eso tengo yo ganas de dar una charla privada. Con mucho gusto los invito a los que quieran asistir, apenas la tenga ya montada, de pronto para la semana de más arriba, para que escuchen acerca de ese tema en específico de los requisitos probatorios, porque sí me genera a mí mucha curiosidad y mucha impresión de que existan tantos conceptos encontrados acerca de esa situación, como lo que les estoy diciendo de que decía este señor que no se puede presentar eso, es que eso no puede ser tenido en cuenta. Entonces yo le digo, no, espérese, pero es que se presumen válido. Otra cosa diferente es que usted diga que la copia está alterada, que eso no es cierto, que eso no se firmó, que esa no es la... bueno, ya, pero es que eso ya es otro paseo diferente, ¿sí? Porque una cosa es decir que yo la puedo o no la puedo aportar y otra cosa ya es decir, no, es que el contenido es falso, es que esa prueba está alterada, pero eso ya es otra vuelta diferente, ¿sí? Entonces, la cuestión está ahí, en esa identificación. Entonces,
cuando llegamos a esta causal de casación, ¿qué dice? La violación indirecta de una ley sustancial como consecuencia de un error de derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria. Ahí hay que hacer un punto y decir que la segunda causal básicamente se refiere a que algo del derecho probatorio no se aplicó de manera correcta. Y generalmente tiene que ver con eso, con cuáles pruebas sí deben ser admitidas dentro del proceso y cuáles pruebas no deben ser admitidas. Y para eso necesitamos entender muy bien cuáles son los requisitos probatorios: conducencia, pertinencia, utilidad y ausencia de prohibición legal. Entonces, los invito con mucho gusto cuando haga la charla para que tenga eso. Además, si usted quiere leer sobre el tema, busque libros de derecho probatorio, como el de Jairo Parra Quijano, etcétera. Hay muchísimos libros de probatorio y fíjese cuando se habla de los requisitos probatorios y leen esa parte específica, porque sí se generan muchas confusiones con eso, ¿ya? Sigamos entonces con las causales de casación. Habíamos visto hasta la tercera, que es no estar la sentencia en consonancia con los hechos, con las pretensiones de la demanda o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio, ¿ya? Pasemos entonces a la cuarta. Contener la sentencia decisiones que hagan más gravosa la situación del apelante único. ¿Cómo así? Dada una sentencia, si solo una de las personas apela, si solo una de las partes apela, por eso se habla de apelante único, existe un principio que se llama la no reformatio in peius, del latín, que en español significa la no reforma en peor. No reformatio in peius. No reforma en peor. ¿Cómo así? Si a mí me condenan a 20 años de cárcel y yo apelo la decisión, el juez de segunda instancia no me puede condenar a 30. Lo peor ya pasó. Si yo soy el apelante único, lo peor ya pasó. Usted no me puede hacer más gravosa mi situación. El de segunda instancia no puede clavarme más de lo que ya me clavó el de primera. Solo y única y exclusivamente si el apelante es único. Si los dos apelan, sí se puede cambiar. Solo si hay un apelante. Entonces, en ese caso, si la decisión se hizo más gravosa, si la decisión se hizo más jodida para ese afectado, hay el lugar a una casación. Profe, una pregunta. Esto en la práctica, ¿cómo se da? Es decir, el juez le pregunta a una parte, ¿tiene algún recurso? Y esa parte dice que no. Después le pregunta a la otra parte que si tiene algún recurso y dice que sí. Ya la otra parte que dijo que no había, pues que no iba a interponer ningún recurso puede apelar o ya no tiene No, posibilidad. ya se le venció el término de traslado, que era lo que estábamos viendo ahorita en el cuadrito, ¿sí? A usted, cuando le hacen esa pregunta, le están dando estos días, que es el traslado, ¿sí? Porque esta es una notificación por estados. Si fuera por estado, sería inmediatamente, ¿sí? Se da en audiencia y se le pregunta. Una vez que usted deja vencer este término de traslado, ya la sentencia queda ejecutoriada, hizo tránsito a cosa juzgada, ya usted no la puede modificar, ya quedó en firme. Entonces pasamos a la otra persona y la otra persona puede, dentro del término de traslado, pedir los recursos. Entonces, si alguien se queda callado, graves. Y primero siempre se le pregunta al demandante y después al demandado. El demandado tiene la ventaja de que siempre es el segundo o el último en hablar. ¿Ya? Profe, Dígame. hay una cosa que yo he visto que es que como una audiencia de lectura de la decisión,
Sí, como que es como algo previo, que es el sentido del fallo es el siguiente, y lo dicen. Y ya después citan a otra audiencia donde ya leen la sentencia completa, la que tiene, digamos, por estrados, es la última, la sentencia sí, completa, sí. ¿no? Sí, ¿Cierto? sí, ya la sentencia, cuando ya se dice, vea, la sentencia es esta y se le condena por estas y estas razones y a tanto y ta, 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 ta. Ahora sí, ¿qué van a decir? ¿Sí? Y entonces ahí es donde se le da el traslado. Porque con el sentido del fallo, el juez solamente anuncia cómo es que él pretende fallar, qué es lo que él pretende hacer. Pero el problema es que el sentido del fallo no es la sentencia, le falta todavía la parte motiva, ¿sí? Y la parte resolutiva. Solamente anuncia cómo va a ser la parte resolutiva, pero ni siquiera está toda completa, ¿ya? Y le falta toda la parte motiva. Y uno muchas veces, por no decir todas las veces, usted apela con base en lo que el juez dice en la parte motiva, porque ahí es donde usted se da cuenta que hubo errores a la hora de aplicar la norma, como la causal primera, o que hubo errores en la forma de la valoración de la prueba, como en la causal segunda, o que no estaba de acuerdo la demanda con las pretensiones, los hechos, las excepciones, etcétera, como en la causal tercera. Entonces, usted de la parte motiva es de donde usted encuentra de dónde pegarse para proponer el recurso. Por eso es que usted tiene que esperar hasta que se diga toda la sentencia completica, parte motiva y parte resolutiva, para poder instaurar el recurso que usted considera suficiente o necesario, ¿ya? Muy bien. Entonces, ya sabemos qué es eso de contener la sentencia, una decisión que haga más gravosa la situación del apelante único. Básicamente, ¿qué es lo que estamos diciendo? A Andrés Felipe Arias ya le clavaron 17 años. No le pueden poner más años de cárcel. Ya. Él, de la segunda instancia que le concedieron, sale o con menos años de cárcel o libre, o en el peor de los casos, lo peor que a él le puede pasar es que le metan los mismos 17. No le pueden poner ni un día más, porque no se puede hacer más gravosa la situación del apelante único. ¿Ya? Entonces a él le pueden rebajar todo lo que quieran, no le pueden aumentar. ¿Listo? Eso es lo que estamos diciendo. Y eso no solo aplica para el penal, eso aplica para el civil. Entonces, si a mí me condenaron a que tenía que pagar 50 millones de pesos, no me pueden poner a pagar 51, ni 52, ni 100, ni 200. Lo máximo es 50, punto. ¿Listo? Profe, una pregunta, pues de Dígame. pronto me un poquito, por ejemplo, ahí en eso que usted está hablando ahorita de Arias, hay por ejemplo esa tutela que hace que eso que se lo concedan en alguno de los efectos que nosotros vimos, o eso no tiene nada que ver con lo que vimos del efecto suspensivo, devolutivo. No, en este caso parece que se lo consideran el devolutivo porque el man está en la cárcel. ¿Sí? O sea, la decisión se está aplicando. Entonces, pareciera que el efecto es el devolutivo. Pero también tenemos que entender que ese proceso es de una jurisdicción diferente. O sea, que ese proceso es de la jurisdicción penal, que tiene unas reglas diferentes a la jurisdicción civil. Entonces, no es correcto analizar esas decisiones desde lo que nosotros hemos visto en clase, porque es que nosotros lo hemos visto desde la óptica del civil, Sí, sí, familia, claro. comercial, agrario, ¿cierto? Pero digamos que si lo fuéramos a hacer, sería efecto devolutivo, porque el man sigue preso. Sí, el man no está, la decisión no está suspendida, él está pagando la condena. ¿Cuál es el otro efecto que tienen esas decisiones? Vamos a suponer que la persona queda libre, ¿sí? Entonces que él dicen, sí, vea, ya no hay nada que hacer. Se equivocaron, señor Andrés Felipe, para la casa. Ahí se genera una responsabilidad del Estado y se Sí, puede claro. demandar al Estado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el tipo fue privado de la libertad injustamente, porque cuando el juez de primera instancia falló, cometió un error, el que sea, vamos a decir que aplicó una norma mal o no valoró las pruebas, en fin, algo y el man sale libre. Pero el man pagó cárcel X años. Entonces, ahí hay lugar a una responsabilidad del Estado. Entonces, eso era lo que yo decía de los efectos de las decisiones. Porque entonces usted se da cuenta de que esa decisión no solamente tiene como efecto
que se concede el recurso de apelación a esa decisión que no lo tenía, que eso puede hacer que otras personas accedan al mismo recurso por favorabilidad. Pero además eso puede hacer que se abra el campo a responsabilidad del Estado por privaciones injustas de la libertad. Entonces, mire todos los efectos que trae, ya te doy la palabra, mire todos los efectos que trae una sola decisión. Y la decisión ni siquiera es frente al fondo del asunto, porque mire que la decisión todavía no ha dicho si es libre, si no sé, nada. La decisión solamente dice que hay que revisar ese caso en segunda instancia. Pero tiene una cantidad de efectos secundarios que hay que tenerlos en cuenta. ¿Ya? Duan. Profe, en ese caso que él, hagamos una suposición de que él en la segunda instancia salga libre, inocente, y él demanda al Estado por una responsabilidad civil. El Estado puede repetir contra esos jueces de primera. Sí, sí puede repetir, pero la vuelta es saber a cuánto equivale esa... Uy, pues entonces es muy delicado, digamos, los jueces tener patrimonio a nombre de ellos y todo eso. Claro que todo depende de, es decir, si el juez dolosamente lo hizo mal, entonces ahí el Estado sí puede repetir, porque el man lo hizo dolosamente mal, ¿sí me entienden? Pero si el tipo estaba ejerciendo sus funciones tal cual, bien, y dentro de sus funciones llegó a esa decisión, la cual el superior jerárquico dijo que no era cierta, por lo que sea, pero él no hizo nada ilegal, no hizo nada mal hecho en el sentido de que él desempeñó su función, pero no valoró la prueba de la manera correcta o en fin. Ahí en ese caso no hay lugar a la repetición, porque la persona no hizo nada malo que comprometa la responsabilidad del Estado de mala fe, sino que el tipo realizó el proceso como él pensaba que era correcto, solo que el superior pensó que no, que eso no era correcto. Entonces, ahí en ese caso no hay problema. Pero sí tienes razón en eso. A los jueces es peligroso que tengan cosas a nombre de ellos porque pueden ocurrir esas circunstancias. Puede ocurrir que usted se equivoque y que el No, Estado pueda repetir contra usted. Y los abogados también, porque usted, por ejemplo, lo que usted no ha dicho, usted pide mal, responderle al cliente. No, imagínense cuánto valen los perjuicios de esa persona, ¿sí? ¿Cuánto valen los perjuicios por haber estado privado de la libertad, por la daña en la honra, el buen nombre? Una plata larga. Entonces, difícil decisión. Muy bien. Pasemos, si continuemos pues con el tema de la casación, ¿ya? Recuerden que en ese caso específico, en el caso de Andrés Felipe, no estamos hablando de casación, estamos hablando de apelación, no de casación, de apelación, que es diferente. Porque la casación no es una instancia. Ya habíamos dicho que la casación es una forma de armonización del sistema. Es un recurso que tienen las personas cuando tenemos una sentencia que desarmoniza el sistema porque la sentencia se dio, como estamos viendo en las causales, porque no se aplicó la ley de manera correcta, porque las normas de derecho probatorio, etcétera, etcétera. Entonces, en la casación no es otra instancia, sino que lo que tratamos es de eliminar una sentencia mala que rompe con el sistema porque la sentencia tiene unos problemas. Pero la idea es armonizar el sistema. La idea es que no haya ruedas sueltas. Diferente a la apelación, que la apelación es la segunda oportunidad que se le concede a las personas que han sometido un conflicto a un juicio. Y que teniendo la decisión desfavorable, consideran que es necesario que un juez de segunda instancia, un juez más especializado, un juez más teso, entre comillas. ¿Por qué lo digo entre comillas? Porque pues no necesariamente por ser el superior es más teso. Que en ese caso ese juez revise esa decisión para identificar si procede o no procede cambiarla.
Eso es lo que pretende la apelación. Entonces, en el caso de Andrés Felipe, estamos hablando de apelación, no de casación. Es diferente el asunto. Listo. Y tenemos como última causal haberse dictado sentencia en un juicio viciado de alguna de las causales de nulidad consagradas en la ley, a menos que tales vicios hubieran sido saneados. Las nulidades, déjenme, yo les muestro acá un cuadrito con todas las nulidades. Bueno, un segundito, se los muestro ya. Acá está. Estas son las nulidades en civil. Entonces, la última causal implica que la sentencia se haya dictado habiendo una de estas causales de nulidad dentro del proceso. La primera, actuación del juez sin jurisdicción o sin competencia. Entonces, volvemos otra vez atrás con el tema de los factores que determinan la competencia, que son los que nos dicen si el juez sí tiene jurisdicción o sí tiene competencia. ¿Listo? Si el juez actúa sin alguna de estas, genera nulidad de todo lo actuado. Contraprovidencia del superior. Es decir, que en algún momento se dio una apelación y el superior jerárquico decidió algo, pero el inferior se pasó eso por la galleta y siguió actuando como le dio la gana. Ejemplo, yo pido una prueba, el juez de primera instancia me la niega, yo apelo esa decisión y el de segunda dice, no, esa prueba es válida, se la tienen que aceptar. Y al de primera instancia le importó un pepino y siguió con el proceso y nunca practicó la prueba que el de arriba dijo que yo tenía derecho. Entonces ahí se generó una nulidad porque una providencia del superior le ordenó al inferior que hiciera algo y el inferior no lo hizo, siguió actuando en contra de esa providencia. Entonces ahí tenemos otra causal de nulidad. ¿Qué más? Se revive un proceso terminado, es decir, que había un proceso que ya había hecho tránsito a cosa juzgado y se revive la discusión. Vuelve a discutirse sobre algo que ya estaba terminado, que ya había sentencia, que ya había hecho tránsito a cosa juzgada y que ya no puede volver a discutirse. Y sin embargo, el juez se pasó por la galleta la cosa juzgada y siguió realizando el proceso. Entonces ahí es donde tenemos esta de que revive un proceso terminado. Se actúa después de causal de suspensión o interrupción y ahí quiero yo hacer un alto importante. Los procesos se pueden interrumpir o se pueden suspender dependiendo de si ocurren algunas circunstancias. Deben un segundo, yo busco eso. En el artículo 161 del Código General del Proceso, 161, están las causales de suspensión. Y entonces dice que el juez, a solicitud de parte, antes de la sentencia, decretar la suspensión del proceso en los siguientes casos. Primero, cuando la sentencia que deba dictarse dependa necesariamente de lo que se decida en otro proceso judicial, que verse sobre cuestión que sea imposible ventilar en aquel como excepción o mediante demanda de reconvención. ¿Cómo así? Imagínense que vamos para una sucesión. ¿Qué hacemos dentro del proceso de sucesión? Dentro del proceso de sucesión cogemos y decimos, se murió Pedro. Vamos a coger los bienes de Pedro que eran estos y que valían tanto dinero y lo vamos a repartir entre cónyuge o compañero permanente, herederos, legatarios, acreedores. Esas son las personas que van a llegar a reclamar y quedarse con el patrimonio de Pedro. Cónyuge o compañero permanente, herederos, legatarios o acreedores. ¿Por qué el cónyuge o el compañero permanente? Porque lo primero que tenemos que hacer es liquidar la sociedad conyugal si había.
e identificar si habían bienes sociales o habían bienes propios para repartirlos al cónyuge, ¿sí? 50-50, como se hace siempre. También hay algunos casos en los que, además de eso, que se llama gananciales, cuando se reparte la sociedad conyugal y se le da el 50% de lo que haya sido conseguido durante el matrimonio o durante la unión al cónyuge, esos son los gananciales. Además de eso, en algunos órdenes hereditarios, el cónyuge también recibe herencia. Por ejemplo, en el orden 3, en el tercer orden hereditario, el cónyuge recibe los gananciales y recibe la mitad de la herencia. O sea, recibe dos cosas. Muy bien. Entonces, el cónyuge puede recibir. Si no hay cónyuge, pues entonces todo lo que dije no se aplica. Los herederos, según lo que dice la ley, que son los hijos, los nietos, bisnietos, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, los sobrinos y el cónyuge, pues, si está en eso. Y además, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Muy bien. Párelo ahí. Resulta que vamos a hacer la sucesión de Pedro y Pedro tenía 3 hijos. Y aparece una señora que dice, hombre, yo soy compañero permanente, pero no tengo prueba. No tengo prueba de ser la compañera permanente. Entonces yo estoy demandando en un proceso aparte de declaración de unión marital de hecho. ¿Qué pasa en esa sucesión? Nos toca suspenderla. ¿Por qué? Porque si yo reparto ya, ¿cómo repartiría? No hay compañero permanente, entonces cojo la herencia y se la entrego a los hijos en partes iguales. Pero si aparece la compañera permanente, ella tiene que decir, un momentico, espérese, es que yo tengo derecho al 50% de todo lo que fue conseguido durante la unión. Y eso cambia entonces la división. Entonces ya no es que los hijos reciben todo eso, sino que los hijos reciben lo que le corresponde al papá. Entonces mire que el resultado de la sucesión depende de lo que se decida en otro proceso. Si ella es compañera permanente, hay que meterla a la sucesión y hay que darle plata. Si ella no es compañera permanente y en ese proceso pierde, entonces en la sucesión se elimina a esa persona y se reparte sin ella. Entonces, el resultado de un proceso está vinculado a otro proceso. Entonces, se suspende este hasta que el otro proceso se resuelva para poder saber si la incluimos o si no la incluimos. Entonces, esa es una causal de suspensión. ¿Qué dice? Cuando las partes pidan de común acuerdo por tiempo determinado, la presentación, cuando las partes pidan de común acuerdo y por tiempo determinado la suspensión. Entonces, existen esas dos causales de suspensión en el artículo 161, pero con esta pandemia ocurrió que el Consejo Superior de la Judicatura decretó en unos acuerdos que se suspenden los términos judiciales. Y entonces esta era la discusión que yo les quería traer hoy y poner sobre la mesa. A ver ustedes qué opinan. Llega el Consejo Superior de la Judicatura y dice, por el estado de emergencia decretado por el presidente con el decreto se suspenden los términos judiciales en todos los procesos, excepto los de los jueces de control de garantías y . Y entonces, ¿qué pasa con unos juzgados que he visto yo por ahí que siguieron trabajando? Y con unos juzgados que veo yo por ahí que ellos siguieron trabajando porque ellos digitalizaron las cosas y están haciendo las audiencias virtuales y demás. No los juzgados penales, que no, esos no. Estamos hablando de juzgados civiles, juzgados de familia que están haciendo eso. ¿Será que yo puedo solicitar la casación en uno de esos procesos aduciendo de que hubo una causal de suspensión? ¿Qué opinan? Yo diría que sí, porque hay imprevisión digamos, de la pandemia. Entonces, como una norma general que cobija todo el territorio que fue decretada por este Consejo Superior de la Judicatura, digamos, usted como el abogado suyo, si salió eso, yo estoy en vacaciones, no estoy revisando nada, ningún proceso, dígame que le emitan algún documento, alguna providencia que afecte a usted y daría nulidad. No. A mí sí me parece. Es que miren el acuerdo. Miren el acuerdo lo que dice. Este creo que es el primero.
Vea, este es el primer acuerdo que se dio, que fue el 15 de marzo, cuando se declaró la pandemia. Entonces, el Consejo Superior de la Judicatura, Presidencia, acuerdo tan, este es el radicado del acuerdo, ¿ya? Del 15 de marzo del 2020, por el cual se adoptan medidas transitorias por motivos de salubridad. Esto fue un domingo, que acuérdense que eso fue un domingo que se armó el bollo. Entonces dice, el Consejo Superior de la Judicatura, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el artículo 85 de la Ley 270 del 96, y en especial sus numerales tan, de conformidad con lo aprobado en la sesión del 15 de marzo de 2020, y considerando que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante el decreto 385 del 12 de marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, que es de conocimiento público que el país se ha visto afectado en los últimos días en los casos de la enfermedad denominada COVID-19, catalogada por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia en salud pública de impacto mundial, que el Consejo Superior de la Judicatura, para garantizar la salud de sus servidores y usuarios del Servicio de Administración de Justicia como medida de prevención debido al alto número de usuarios y servidores que ingresan en las sedes, acuerda. Entonces aquí es donde está el punto. Este es el párrafo importante. Suspender los términos judiciales en todo el país a partir del 16 y hasta el 20 de marzo de 2020. Excepto en los despachos judiciales que cumplen función de control de garantías, despachos penales, Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿y entonces qué pasa si un juzgado, no, es que nosotros seguimos trabajando, es que nosotros hacemos las cosas virtuales, es que, y lo he visto. Hay un juzgado en Medellín que es el 14 de circuito civil. No me acuerdo cuál es, pero que está trabajando. Y los juzgados y los términos están suspendidos, porque después de este acuerdo, porque este acuerdo, como pueden ver, nada más lo suspendió desde el 16 de marzo hasta el 20, y luego hubo otro que lo extendió, y en este momento están suspendidos hasta el 8, creo que, o 9, o 10, o algo así. Entonces, en ese caso, ¿qué? ¿Hay o no hay suspensión? No, pues ellos pueden seguir de pronto trabajando, adelantando trabajo, pero ya lo que ustedes para efectos de notificaciones y de actuaciones y vencimientos de términos, yo creería que uno se pega a ese decreto y hace que le devuelvan hasta donde quedó lo actuado, hasta el 16, hasta el 15 de marzo. Sí, yo también considero que hay un problema y que ahí se genera una nulidad por lo que estamos viendo, porque es que la nulidad implica que se actúa después de una causal de suspensión o interrupción, obviamente sin que se haya resuelto el asunto, sin que se haya resuelto la situación. Entonces, en ese evento específico de que tenemos una suspensión de términos decretada por el Consejo Superior de la Judicatura y que unos juzgados dicen que no, es más, el Tribunal Superior de Antioquia no paró nunca. El Tribunal Superior de Medellín sí paró. Es más, pasó algo muy curioso. Justo el 16 de marzo, yo tengo un proceso de apelación en el Tribunal Superior de Medellín desde hace como 2 años. Y justo el 10 de marzo, justo el 10 de marzo, o sea, una semanita antes, 5 días antes de que se decretara, fijaron fecha para la audiencia de sustentación del recurso de apelación y el fallo, para el 26 de marzo. ¿Ya? El 15 se dio esta situación y se suspendió. Entonces llegó el 26 de marzo y la audiencia no se pudo realizar. ¿Sí? Y hasta el sol de hoy ya me toca esperar a ver cuándo me vuelven a fijar la fecha para esa audiencia. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa si ese juez de segunda instancia, ese tribunal, llega y falla y me condena y dice, no, este man no sustentó la apelación, nada? Entonces se confirma la decisión del primero. Yo podría casar. Entonces, lo que yo diría de primerazo sería sí, porque es que si bien el proceso no está suspendido por una de las causales del artículo 161, porque no es ninguna de esas dos, sí están suspendidos los términos judiciales, como decía Joana, para notificar, para hacer ese tipo de cosas, por una autoridad que por la Constitución y la ley está facultada para suspender los términos. Entonces, me suspende los términos y el juzgado sigue actuando.
Para mí, eso es una causal de nulidad y esas actuaciones deben anularse. Y entonces ahí se podría poner una casación. ¿Dónde está el problema? ¿Y qué pasa si el proceso mío no cumple con los requisitos para la casación? Por ejemplo, mi proceso vale 500 millones y no vale los 900 que necesito que valga. Eso le iba a decir, con los recursos que nosotros vimos antes, ahí había uno que era para las de segunda instancia y los de primera instancia. ¿La queja ahí ya no procede ante él mismo antes de que usted se vaya a casación o esa sentencia ya después queda ejecutoria? No, porque vamos a suponer que a mí me fijaron la fecha para la audiencia para el 26 de marzo y efectivamente ese día 26 de marzo la hicieron. Ya hoy en día, a 1 de junio, que yo me di cuenta, ya ¿qué voy a hacer? O sea, ya no tengo tiempo para hacer nada, porque a mí me dieron los 3 días de traslado, ¿sí? Entonces dijeron el 26 de marzo y luego el 27, 28 y 29 para yo proponer cualquier recurso, pero no propuse nada, me vine a dar cuenta hoy. Entonces, ¿sí me entiende? Ahí es donde se genera el problema. Para mí, ¿qué podría haber ahí antes de la casación? De pronto una tutela, vulneración del debido proceso. Pero si no, casación, pero no puedo ir a la casación, entonces, ¿qué? Tutela es la única que me queda. Dígame. Yo desde la última vez que hemos clase, tengo una duda con respecto a eso, la casación. El artículo 336 habla de las causales, ¿cierto? Y el 338 habla de la cuantía. ¿Se tienen que leer los dos en conjunto o no importa, o separadamente? O sea, me explico. Se tienen que leer los dos en conjunto. O sea, si, por ejemplo, el primer numeral del 3, violación directa a una norma sustancial. Si, por ejemplo, a mí me están vulnerando una norma sustancial y yo no supero el tope, entonces no puedo hacer nada. No puedo casar. Podrías pedir tutela, pero de resto. O sea, tiene que ser que las dos se tienen que leer en coincidan. conjunto. No, y hay otra cosa. La casación solamente procede para los declarativos, no procede ni para ejecutivos, ni para liquidatorios, ni para jurisdicción voluntaria. Entonces, a mí se me pueden dar todas las causales, todas, las 4 causales, todas. Ve, las 5 o 6 causales, todas enteritas se me dan. Se da la cuantía, todo, pero es un proceso liquidatorio. No puedo casar. Jodidos. Pero entonces, como para dar una síntesis, si es un declarativo, puede pasar todas las causales, pero si no tengo los 1000 salarios, no puedo casar. No, la única forma sería que el proceso no tenga contenido económico, como los procesos de filiación, el proceso de divorcio, en fin, cualquier proceso que no tenga contenido económico. Pero si el proceso sí tiene contenido económico, jodido. Así tenga las causales, nada. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Porque la pregunta es, ¿qué hace entonces la persona? A mí la única que se me ocurre sería tutela contra providencia judicial. Suponiendo que las causales sean, sobre todo la causal primera y la causal segunda, porque ¿cuál sería la tutela? Recuerden que la tutela, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona una tutela? En la tutela, lo primero que yo tengo que identificar es que sea lo único que yo puedo hacer, porque acuérdense que la tutela tiene un carácter subsidiario. La tutela solamente funciona en la medida en la que yo no tenga nada más para hacer, que yo ya haya agotado todos los recursos, todas las opciones que yo tenga se agotaron. Ya solamente me queda la tutela. Entonces ese es el primer punto. Y el segundo punto es que la tutela lo que hace es proteger los derechos fundamentales de la persona. Entonces yo tengo que decir que con esa actuación se me está vulnerando un derecho fundamental o que se me está vulnerando un derecho que tiene conexidad con un derecho fundamental. En este caso, ¿cuál sería el derecho que yo considero que está vulnerando? El debido proceso. ¿Sí? ¿De qué forma? En el momento en el que la persona aplica mal la ley sustancial o aplica mal la ley probatoria, me está vulnerando el derecho de defensa, me está vulnerando, en fin. Entonces, yo solicito que se modifique. Básicamente es lo que hizo Arias, ¿sí? Porque es que a él le dan una decisión y él dice, un momentico, yo quiero apelar. No, es que eso no se puede apelar, es que eso no tiene apelación. Pero ¿cómo que no? Venga a ver, Entonces, hasta que el man pone una tutela, porque ya no puede hacer nada más, intentó de todas las otras formas posibles, y entonces en la tutela dice, no, ¿sabe qué? Cambie esa providencia que dijo que no se podía apelar y venga a ver, aceptémosle la apelación. Más o menos ese es el asunto.
Pero entonces ahí está pues el caso con esto de la suspensión de términos por el COVID y de que me he enterado de que, por ejemplo, el Tribunal Superior de Antioquia no paró nunca, que ese tribunal siguió trabajando y hizo audiencias virtuales y toda la cuestión. Entonces, ahí me parece a mí que tenemos un problema, porque entonces ellos dicen, no, es que no se le vulneraron derechos porque la persona fue notificada. Sí, entonces ahí es donde está el problema, porque la persona dice, yo lo notifiqué como dice la ley. Entonces, ¿cómo que le estamos vulnerando el debido proceso si yo lo notifiqué? Ese es el problema. Profe, la única sería que llamen la persona, llamen el abogado y que le digan, responda que recibió el correo o algo así, la notificación. Sí, ¿sabe yo cómo me enteré que el tribunal seguía funcionando? Porque Andrés, mi primo, el compañero mío de oficina, recibió un correo del tribunal con un proceso que él tiene allá, diciéndole que tal día recibían la audiencia, pues esa de argumentación, pues de la apelación, de sustentación se llama eso. Entonces, cuando él recibió el correo, él me dijo, mira este correo que me llegó al correo personal de él. Entonces, ahí, digamos que el tribunal se salva, entre comillas, porque él dice, no, es que yo sí le notifiqué a la persona, pero entonces volvemos aquí al mismo punto. Aun cuando las cosas se hayan hecho, entre comillas, de manera correcta, que a usted le notificaron y le dieron las oportunidades procesales, como dice la ley, el juez está actuando después de una causal de suspensión. Eso sería un No defecto sea procesal. Para mí, eso coincide con lo que habíamos visto cuando estábamos hablando de los errores de derecho. En un segundo yo pongo esa presentación. Esta. Estos errores de derecho. Un segundito. Ahí lo están viendo. Acá. Esto. Están viendo los errores de derecho. Para mí, eso podría encajar en el falso raciocinio, puede ser, o en el falso juicio por existencia. Falso juicio de existencia por omisión. ¿Por qué razón? Porque es que si bien a mí sí me dieron la oportunidad y me notificaron y me mandaron al correo y se hizo todo, entre comillas, correcto, tenemos en cuenta de que hay un acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura que suspende y ellos están actuando en contra de eso. Entonces, ¿será por la causal de o será por contraprovidencia del superior? Y aquí volvemos entonces al mismo problema de toda la vida. Pero entonces, contraprovidencia del superior, entonces eso quiere decir que el Consejo Superior de la Judicatura es superior jerárquico de la Corte. No, son dos cortes independientes. Entonces, mírenme pues el problema tan berraco en el que me meto en esa circunstancia. Prácticamente los abogados no estábamos haciendo nada y como dice Juan, estábamos de vacaciones, pero mentiras que no estábamos de vacaciones, que los procesos siguen, porque si no, el problema es el más bravo del mundo. Profe, yo le hago otra pregunta. Se supone que, exacto, uno de los requisitos para que uno pueda acceder a la tutela es porque se agotaron todas las vías que tenía. Entonces, usted nos estaba planteando que usted recurriría a la tutela si por la cuantía no nos daban en el escenario en que lo estábamos planteando. Sí, Pensemos sí. que si nos da para la casación, entonces ahí tendríamos primero que agotar la casación para después sí podernos ir a una tutela, ¿cierto? Porque si no la tutela no dependería porque no hemos agotado todos los recursos. Exactamente. Sí, porque si no, la tutela lo que me dirían es eso. Lo siento, pero no procede la tutela porque usted todavía tiene el recurso de casación para poder resolver el asunto. Entonces, Sí. ¿qué me dicen? No, no le procede, porque la tutela tiene específicamente el carácter de ser subsidiaria y de que es el último recurso, de que usted ya no puede hacer nada más.
Si usted todavía tiene alguna cosa, le niegan la tutela y le dicen, no, usted todavía tiene cosas para hacer, aquí todavía no venga. Entonces, ahí está ese caso, pues, que me surgió esa duda. Entonces, yo digo de que ahí la causal de nulidad sería continuar el proceso después de haber una causal de casación y que en ningún caso podríamos hablar de que la causal sea esta de contraprovidencia del superior. ¿Por qué razón? Porque el Consejo Superior de la Judicatura saca un acuerdo y dice que están suspendidos los términos, pero el Consejo Superior de la Judicatura no es el superior jerárquico del Tribunal de Antioquia, ¿sí? Que es el que les dije que está trabajando. O sea, que podrían Entonces ahí decir que tenemos la discusión. el alcance de lo que él hizo no lo cobijaba el tribunal y por eso el tribunal hace caso omiso de esa Pero ¿cierto? entonces volvemos a la discusión, pero entonces están suspendidos y la persona actuó por fuera de esa suspensión. Por eso digo yo que más fácil nos vamos con la tutela, porque con la casación no sé si sea suficiente usted decir que la suspensión o la causal de suspensión no estaba dada por el Código General del Proceso, ¿sí? Que en ese artículo 161 nos habla de 2 causales de suspensión, sino que la suspensión estaba dada por el acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura, cuando efectivamente nos dijo que se suspenden los términos, ¿sí? Este acuerdo. Pues este y los acuerdos que siguen, que son varios, o sea, que hay los varios acuerdos que los van extendiendo uno a uno, ¿sí? Que van extendiendo ¿cómo se llaman? Esa suspensión que la fueron extendiendo de a poquito. Prórrogas. Sí, que ellos fueron extendiendo La suspensión. sí, esa suspensión, sí, básicamente pues eso fue lo que hicieron. Es que, espérenme, ni verán, yo les muestro aquí, denme un segundito. Yo les muestro todos los acuerdos que se dieron frente a ese tema. Vale, acá. Están en la página de la rama judicial. Entonces, vea, acá están todos los acuerdos que se han dado por fecha. Entonces, acá están los primeros 2 acuerdos. El que estamos viendo ahorita es este, por el cual se adoptan esas medidas, ¿sí? Y aquí empiezan a darse todos esos acuerdos. Entonces, vea, aquí se volvió a prorrogar la medida de términos judiciales. Y aquí se volvió a prorrogar otra vez. Y así, y la última que hay es este. Este es el último, el que está vigente en este momento. Entonces dice que considerando, y entonces en este ya sí le meten más cosas y dice, acuerda, suspensión de términos judiciales. Prorrogar la suspensión de términos judiciales desde el 25 de mayo hasta el 8 de junio. Este es el que está vigente. Todavía no sabemos si a partir del 9 de junio ya vamos a empezar a trabajar los abogados o no. Entonces, sigue la discusión. Y yo presentaba la discusión por lo que yo les decía, de la audiencia esa que a mí me fijaron para el 26 de marzo, que al final pues no se hizo pues por esto. Pero ¿qué tal que si se hubiera hecho? Entonces me puse yo a pensar, ¿y dónde si se hubiera hecho, qué hubiera hecho yo? ¿Cómo me hubiera yo defendido de haber perdido ese proceso por eso? Entonces empecé yo a echarle cabeza, venga, a ver, ¿y cómo así? Entonces por eso les traje esas varias teorías frente a esa causal que dice actuar después de una causal de nulidad. Pero sí que Porque uno es lo que, puede. sí, o sea, es que se enloquece uno, la verdad es esa, que uno se queda como, pero ¿y entonces? ¿Entonces qué? Sí, ¿Qué profe, porque hacemos? analizándolo desde la perspectiva que usted dice que él puede decir que él no es su superior jerárquico y que eso que él, pues que eso que él dijo no lo cobijaba a él, también puede pasar. No, y que en efecto volvemos a lo mismo. La causal dice que se haya incurrido, pues yo cierro aquí, dice, actuar después de causal de suspensión, pero las causales de suspensión están en el artículo 161 y esto no fue dado por el artículo 161, sino que fue dado por el Código General, por el Consejo Superior de la Judicatura. Entonces, ahí estamos pues en una cantidad de problemas. Véala acá, que son las causales de suspensión, que tenemos solamente estas 2.
porque si no el 161 también debería decir, en caso de fuerza mayor, que así lo decrete autoridad, no sé, una cosa así. Listo, entonces ya sabe. Mañana espero que alguien me traiga una teoría o unas teorías bien chéveres de cómo nos vamos a defender de ese proceso que perdimos en ese caso. Listo. Esa es nuestra tarea de actividad para mañana. Traiga una teoría bien buena, obviamente con argumentos en la que me diga cómo se va a salvar usted, abogado, que le fallaron un proceso y que lo perdió ahorita, hace una semana, teniendo en cuenta que los términos están suspendidos. En la página de la rama judicial usted puede encontrar estos acuerdos, ¿sí? Simplemente se va para la página de la rama y busca medidas COVID, no sé qué, y vea. Y aquí le aparecen los acuerdos. Entonces, tráigame mañana su teoría. El final es por interactiva. Sí, señor, porque no podemos ir a la universidad a hacer el final todavía. Desgraciadamente no podemos ir todavía, entonces, por interactiva. Bueno, profe, gracias, hasta luego. Bueno, entonces nos vemos mañana. Tráigame la teoría. A ver qué. Pero bien argumentadita. Listo, nos vemos mañana. Se cuidan. Chao.